Bien, gracias. Buenas noches gracias por su asistencia. Buenas noches a todas y a todos. Somos el grupo G211 en cambio de horario. Nos estaremos encontrando martes y jueves a las 8 de la noche, de 8 a 8:45 o hasta que se requiera en caso de tener algunos minutos más de sesión. Bien, vamos a hacer vamos a repetir un poquito la sesión del día anterior, de la sesión pasada, de la semana pasada, y vamos a ver qué vimos rápidamente. Bien, la sesión pasada, les facilité un concepto de estadística, les comentaba que ustedes pueden investigar otro u otros, también lo pueden explicar con sus propias palabras, pero bueno, pues para dar, inicio y dar pie, vamos a ver que estadística se puede definir como la ciencia que recopila, organiza, analiza e interpreta la información numérica o cualitativa, mejor conocida como datos, de manera que se puede llegar a conclusiones válidas. La estadística puede ser descriptiva o inferencial. La estadística descriptiva es un conjunto de métodos estadísticos que describen y o caracterizan un grupo de datos. La estadística inferencial busca deducir y sacar conclusiones acerca de situaciones generales, más allá del conjunto de datos obtenidos. Bien, bueno, pues estos son 2 conceptos, elementales, básicos. Ustedes pueden nutrirse más, pueden fortalecerlos, de acuerdo, pues, a lo que vayan ustedes, avanzando. Entonces, aquí, como palabras claves, vamos a tener en el concepto aquí de estadística, vamos a tener la palabra información y van a tener la palabra datos, ¿verdad? Entonces, vamos a interpretar los datos, pero, estos datos, esta información la van a obtener de un número, determinado de datos. Ahorita vamos a ver que no es lo mismo datos que información. Bien, ¿qué otros conceptos revisamos o aquí mencionamos? Bueno, ¿qué es la estadística? Ya dijimos, pero además podemos mencionar que es una rama de las matemáticas que se encarga de recopilar, organizar datos e interpretar, ¿verdad? Aquí podemos decir que interpretar datos. Bien, como principales conceptos tenemos el concepto de población, que es un conjunto de individuos sobre el que se va a estudiar una característica. Entonces, ¿qué es un individuo o una unidad estadística? Es un conjunto, es cada elemento que compone la población. Entonces, a ver, población este, es un conjunto de individuos y un individuo es un elemento que va a componer la población. Entonces, aquí estamos definiendo uno con el otro. Bien, muestra el conjunto representativo de la población. Ahorita vamos a hacer énfasis en este concepto que es nuestro tema del día de hoy. Bien, variable es una característica de una muestra o población de datos que puede adoptar diferentes valores. Entonces, una variable va a determinar diferente tipo de características de nuestra población que va a estar constituida por individuos, ¿verdad? Entonces, estos individuos van a tener distintas características. Bien, dato, el valor de la variable asociado a un elemento de la población muestra. Este valor puede ser un número, una población o un símbolo. Elemento es cada uno de los valores obtenidos para un estudio estadístico. Por ejemplo, el conjunto de los datos 3, 5, 5, 3, 7, 2, 4, 1, 1 contiene 8 elementos. No nos importa ahorita si es un 3, es un 5, es un 7 o un 4, sino simplemente el número de datos que tenemos en esta muestra. Bien, finalmente la distribución de la probabilidad, todos los posibles resultados que pueda tener una variable aleatoria.
Bien, vamos, parece ser que alguien más llegó, vamos a admitir y regresamos a nuestra sesión. Bien, em, en la sesión pasada mostramos esta gráfica como distribución normal o gaussiana, lo van a ver más adelante, simplemente, pues, ahorita es para que nos estemos, empapando de información y datos, ¿no? Cuando hablamos de distribución normal, vamos a tener una gráfica más o menos así, ¿verdad? Bien, esta gráfica la tienen en sus contenidos de la plataforma y va a ejemplificar lo que nosotros aquí estamos definiendo, como en este caso, eh, el círculo rojo, el óvalo rojo, es la población. Cada uno de estos puntos blancos es un individuo. Esta población está, en este caso, ejemplificado, formada por eh, ciertos individuos. El círculo dentro del círculo rojo, este círculo blanco, es la muestra. Y bueno, eh, estos lunares rojos, pues, bueno, son los elementos que tiene nuestra muestra. Así es como nosotros lo vamos a ejemplificar de manera gráfica. Bien, vamos a ver, hablábamos de variables aquí en los conceptos generales. Variable es una característica de una muestra o población de datos que pueda adoptar diferentes valores. Entonces, a ver, estas variables pueden ser cualitativas o cuantitativas. Cualitativas se refiere a una característica o cualidad que no puede ser medida con números, ¿sí? Entonces, las variables cualitativas no pueden ser cuantificadas de manera numérica y además pueden ser nominales u ordinales. Va a ser nominal cuando no admite orden y va a ser ordinal cuando sí existe un orden. Ahorita vamos a hacer un ejemplo de este tipo de variables. Bueno, las variables también pueden ser cuantitativas. Las cuantitativas se expresan mediante un número. Se pueden realizar operaciones con ellas. Entonces, las variables cuantitativas pueden ser discretas y continuas. Discretas toman un número finito de valores. Aquí entre paréntesis ponemos que el número es un número pequeño de respuestas. Y continua es cuando su número es infinito y su número es un número grande de respuestas. Eh, Bien, vamos a hacer un ejercicio muy rápido. De acuerdo a estas variables cualitativas y cuantitativas, vamos a definir cada una de estas muestras, cuál sería su variable. Bien, el ejercicio, bien. Tenemos el deporte favorito. Aquí ya tenemos el resultado, ¿verdad? Pero vamos a analizarlo. Mi deporte favorito o del deporte favorito, aquí dijimos que es una variable cualitativa nominal, porque, bueno, en este caso no se puede cuantificar, solo es un deporte favorito, no vamos a cualificarlo, podemos decir cuál es, puede ser fútbol, tenis, squash, badminton, cualquier deporte puede ser favorito, pero no lo podemos cuantificar, solo va a haber uno, ¿sí? Podemos decir cuál es, ¿verdad? Va a ser nominal, porque, bueno, no va a tener un orden, ¿verdad? No se va a poder ordenar. Entonces, solo va a haber un deporte favorito y no lo vamos a poder ordenar. Es por eso que definimos que va a ser una variable cualitativa nominal. Bien, medallas ganadas en una competencia. Las medallas ganadas en una competencia normalmente conocemos tres, ¿verdad? La del primer lugar, la del segundo lugar y la del tercer lugar. En este caso, no hay otras más. Podemos decir que nuevamente tenemos una variable cualitativa, pero en este caso sí las podemos ordenar porque podemos ordenar las de primer lugar, las de segundo lugar y las de tercer lugar. En este caso, vamos a tener una variable cualitativa ordinal.
Tercer ejemplo, número de pantalones de mis amigos. Aquí, pues sí los podemos cuantificar, ya podemos definir que es una variable cuantitativa porque vamos a tener una cantidad. En este caso vamos a tener una cantidad finita porque va a depender del número de pantalones que tengan mis amigos y del número de amigos, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues nadie tiene un número infinito de pantalones, ¿verdad? Por esa razón, va a ser, en este caso, discreta, porque sí se puede determinar, se puede cuantificar y va a tener un número finito de pantalones. Entonces va a ser una variable cuantitativa discreta. El primer apellido, en este caso, va a ser, no se pueden contar los apellidos, tus apellidos no se pueden contar, va a ser uno, el primer apellido, entonces va a ser cualitativa, podemos determinar cuál es tu apellido, ¿no? Pero cuántos son tus apellidos, tus primeros apellidos, pues no, ¿verdad? Entonces va a ser una variable cualitativa, en este caso ordinal, porque sí se puede ordenar de acuerdo al primero o segundo apellido, entonces se pueden ordenar por el primer apellido, en ese caso va a ser ordinal. Finalmente, el peso de los compañeros del salón, aquí tenemos que es una variable cuantitativa, vamos a poder enumerar de, el número de, se va a poder contar se puede, el número de peso de los compañeros del salón, solo que va a ser, en este caso, en este ejercicio, vamos a clasificarla como continua porque no conocemos, no sabemos, va a ser infinito, vamos a tener un número infinito del peso de los compañeros, ¿verdad? Del salón. Bien, este sería nuestro primer ejercicio. Ahorita vamos a nombrar nuevamente algo en relación a las variables. Bien, estamos haciendo un resumen rápido de la sesión 1. También vimos dentro de nuestra sesión 1 el marco de referencia. El marco de referencia es un texto que identifica y expone los antecedentes, las teorías, las regulaciones y o los lineamientos de un proyecto de investigación, programa de acción o proceso. También se dice que recopila los antecedentes de un tema de estudio, teorías, datos, experimentos, bueno, estadísticas. Aquí podemos agregar encuestas, entrevistas. ¿Le dijimos entrevistas? No, entrevistas. Bien. Eh, Nuestro marco de referencia puede considerarse equivalente al marco teórico conceptual, hablando de ciencias sociales, ¿verdad? O ciencias también científicas, algún estudio donde se identifica y exponen los conceptos que sustentan la argumentación de la hipótesis, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estamos haciendo una investigación, cuando llevamos metodología de la investigación, uno de nuestros primeros pasos va a ser esa recopilación de información, esa recopilación, ese marco teórico conceptual que va a dar sustento a mi investigación. En estadística lo vamos a conocer como marco de referencia. Bien, bien. Para nosotros constituir o formar ese marco de referencia, pues bueno, vamos a necesitar estadísticas oficiales en este caso. Esta gráfica la encuentran en sus apuntes. Aquí es un marco de referencia para un sistema estadístico, obtenido de CEPAL en el noviembre 19 del 2021. Entonces, bueno, nosotros podemos tener aquí, por ejemplo, a INEGI, que sería nuestra empresa, nuestra Oficina Nacional de Estadística en el caso de México, la cual va a requerir de proveedores de datos y va a tener necesidad también de informantes, ¿verdad? Lo cual va a nutrir de poblaciones de estudios. Su trabajo va a ser producir estadísticas oficiales, las cuales van a ser dirigidas para usuarios de estadísticas oficiales. En este caso, pues,
pueden ser ustedes o una empresa que se dedique a hacer análisis de datos, su marco, en este caso, su marco de referencia, pues puede ser determinado número de datos, entrevistas o estadísticas que se harían hecho eh, en este, en este lugar, ¿verdad? Bien, la integración de las fuentes estadísticas oficiales es fundamental, pues brindará eficiencia, oportunidad y transparencia y eh, dará confianza a la ciudadanía. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de cómo se va esta información. Aquí nos está hablando de que estas fuentes estadísticas, cómo se van a manejar. Bueno, la información pues debe ser oportuna, la información creíble y transparente, su administración eficaz, la orientación a usuarios y la información comparable. Entonces, pues son algunas características que esta información, estos datos deben contener, ¿verdad? Bien, el marco de referencia debe permitir el flujo de información entre los sistemas estadísticos y sus diversas fuentes. Genera la base y los principios básicos para garantizar la integridad en la información para facilitar su análisis. Entonces, pues, eh, bien, pues tenemos que cumplir este ciclo para que nuestro marco de referencia fluya de manera eficaz, ¿verdad? Bien, em, bueno, sistemas estadísticos, bueno, aquí se pueden, esto también lo tienen en sus apuntes, ustedes lo pueden, reforzar o estudiar más adelante. Simplemente aquí, pues, hace mención de cómo estos sistemas estadísticos necesitamos que la información entre el registro, los censos, las encuestas, las fuentes tecnológicas u otras fuentes fluyan de manera, eficaz para, formar un sistema estadístico, para que podamos arrojar bueno, datos y, pues, información que pueda ser interpretada y susceptible para la toma de decisiones. Bien, finalmente, antes de entrar en el tema del día de hoy, la diferencia entre datos e información, mencionábamos que no es lo mismo tener datos e información. Datos, pues puede ser una población, el conjunto de alumnos. Información, pues ya vamos a tener ese conjunto de alumnos de acuerdo a algunas características. Pueden ser a estatura, a peso, al género, a su género, alguna preferencia, deportiva y bueno, esa información, pues, ya se podrá interpretar de diferente forma, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de datos, hablamos de un conjunto de información de manera general, genérica, la cual, se va a poder trabajar en ella con base a estudios estadísticos para lograr información. Entonces, no es lo mismo datos que información, ¿sí ve? Entonces, con eso cerramos nuestra sesión uno. El día de hoy vamos a hablar de muestreo. Hasta aquí, pues bueno, fue un repaso muy breve, muy rápido. Muestreo, vamos a ver, muestreo es un conjunto de operaciones encaminadas a determinar una muestra, su tamaño y demás características necesarias para identificar a los elementos que la forman, ¿verdad? Entonces, En, eh, aquí teníamos una gráfica, entonces el muestreo va a ser determinadas operaciones que vamos a poder lograr para poder obtener, en este caso, esta muestra, ¿verdad? Entonces, de una población en general, vamos a tener una muestra. Entonces, a eso le vamos a llamar en estadística el muestreo. Bien, principales tipos de muestreo. Bueno, eh, Mue- muestre- muestreo es la reunión de datos obtenidos de la muestra que se desea estudiar. Bien, aquí muestreo es la reunión de datos obtenidos de la muestra que se desea estudiar. Va-
podemos ir, presenta una parte de la población, ¿sí? Y nos sirve para realizar estudios estadísticos y sacar conclusiones, sin la necesidad de estudiar a toda la población. Existen diversos tipos de muestra, ¿sí? Entonces, muestreo es la reunión de datos obtenidos, eh, aquí podemos decir de la población que se desea estudiar, ¿verdad? También, o de la muestra que se desea estudiar. Bien, el día de hoy vamos a ver los tipos de muestreo probabilístico. Aquí solo vamos a mencionar los no probabilísticos y nos vamos a enfocar en los probabilísticos. Al menos trataremos de ejemplificar de manera práctica 3 por el tiempo y yo creo que muestreo por conglomerados lo investigarán y verán cómo es su solución en sus horas de estudio. Bien, dentro de los tipos de muestreo tenemos dos: muestreo probabilístico y muestreo no probabilístico. Muestreo aleatorio simple, muestreo sistemático, muestreo por conglomerados y muestreo estratificado o por estratos pertenecen a un muestreo probabilístico. Para los muestreos no probabilísticos tenemos el muestreo de bola de nieve, muestreo por cuotas o muestreo intencional o por conveniencia, ¿sí? Entonces, aquí vamos a tener un diagrama muy, muy simple que obtuvimos para poder ejemplificar esta parte. Nosotros nos vamos a enfocar en el muestreo probabilístico. Dentro de este muestreo probabilístico vamos a hacer un ejercicio con al menos 3 de estos. Bien, muestreo estadístico, muestreo aleatorio simple. Vamos a ver. Aquí primero vamos a hacer nuestro muestreo aleatorio simple. Bien, elige al azar cada individuo. Al contrario del muestreo estadístico, en este tipo de muestra, cada individuo tiene la misma probabilidad de ser seleccionado. Y esto refiere resultados del estudio con una mejor descripción de la población. Bien, equivale a numerar toda la población objeto de estudio, sacando al azar los números que van a formar parte de la muestra. Requiere que se conozca de antemano el listado completo de todas las unidades de muestreo. Bien, esa sería una de nuestras definiciones del muestreo aleatorio simple. Mm, Bien, vamos a hacer un ejercicio, pero vamos a leer antes las ventajas y desventajas. Bien, como una desventaja o desventajas vamos a tener que, las ventajas, pues vamos a hacer una selección proporcional. Ese va a ser uno de los resultados. El cálculo es rápido y de medias y de varianzas. Medias y varianzas, bueno, estamos hablando em, de medidas de tendencia central y medidas de dispersión, ¿verdad? Las cuales en nuestra unidad 2 vamos a poder estudiarlas. Ahorita pues las vamos a mencionar. O sea que sus medidas de tendencia central y medidas de dispersión se van a calcular rápidamente. Sencillo y fácil selección y comprensión. Bueno, esto lo vamos a verificar ahora. Facilidad de construir una muestra también, forma justa de selección porque es al azar, no va a haber un elemento o una característica que dicte pues la selección. Menos probabilidad de cometer errores durante el proceso de información. Bien, y 3 desventajas que se muestran aquí, va a ser las muestras pequeñas no son recomendadas, la lista completa de todos los miembros de la población, bueno, pues vamos a tener que tener, si vamos a analizar a los alumnos de una escuela, por ejemplo, vamos a tener que tener todos los alumnos de esa escuela para poder este, hacer nuestro estudio, ¿verdad? La posibilidad de error de muestreo. Bueno, aquí es susceptible a un error, ¿verdad? Solamente tenemos eso como una desventaja. Bien, vamos a hacer un ejercicio muy rápido de probabilidad en nuestro muestreo aleatorio simple. Con las edades, aquí tenemos un grupo de edades eh, de alumnos, podemos decir,
que van desde los 18 desde los 17 años hasta los 21 años, ¿no? Pues, esta es nuestra población. Nuestra población está formada por 20 elementos, 20 individuos, 20 datos, y nuestra población la vamos siempre a identificar con la letra N. Entonces, la N mayúscula se refiere a nuestra población. La N minúscula se refiere a la muestra. Siempre que veamos la N minúscula, se refiere a nuestra muestra. Entonces, aquí ya tenemos 2 datos con los que podemos empezar nuestro muestreo aleatorio. Bien, esto va a ser simple porque van a usar su calculadora, pueden usar su calculadora, cualquier calculadora que tengan con doble función. En este caso, en una calculadora simple de funciones o de científica, eh, em, van a encontrar esta tecla. A ver, aquí la voy a poner en gris. RAN signo de gato, la van a encontrar como una función doble que tiene su teclado. Para poder acceder a esta función o a esta tecla, van a tener ustedes que primero poner la tecla Shift. Van ustedes a oprimir la letra Shift para poder operar esta tecla RAN gato. Entonces, aquí yo hice un ejercicio, pues ya está fabricado. Lo que hice fue 20, puse 20 en mi calculadora, el número 20, apreté la letra de Shift y después apreté la letra RAN gato. El RAN gato lo van a encontrar donde dice punto, la tecla de punto, van a encontrar ese dato y les va a arrojar un número parecido a este. No va a ser el mismo. Lo vuelven a repetir, les va a dar un número diferente porque estamos hablando ahorita de azar, de probabilidad. Entonces, esta tecla lo que les va a dar a ustedes es un azar, una probabilidad diferente. Ustedes van a construir 5 veces, van a repetir eso en calculadora 5 veces para obtener 5 cantidades, 5 probabilidades, 5 números aleatorios que a ustedes para poder construir su muestreo aleatorio simple, ¿verdad? Entonces, yo hice este cálculo, 20, eh, aplicándole la letra Shift y la letra de Rangato, obtuve esta cantidad, 0.558, obtuve 8.92, 6.64, 11.96 y 0.88. Entonces, a ustedes, si hacen el procedimiento, si lo repiten, les va a dar cantidades diferentes porque estamos haciendo un muestreo aleatorio. Entonces, aquí puede ser que a ustedes les dé una cantidad diferente y es muy poco probable que se repitan. Entonces, es poco probable que ustedes obtengan estos mismos datos. Bueno, ya que tenemos este muestreo aleatorio simple, nosotros además podemos definir, voy a regresar a una de las definiciones de la clase anterior. Nosotros hablábamos de variables, ¿verdad? Estamos hablando aquí de variables, en este caso, discretas, una variable cuantitativa porque se puede sumar las edades, va a ser discreta porque vamos a tener un número finito, ¿verdad? Un número finito de edades. Entonces, aquí vimos que ya le dimos un uso a las variables, en este caso, cuantitativas discretas. Aquí podemos decir que nuestro ejercicio está trabajando con variables cuantitativas discretas y como estamos trabajando con ese tipo de variable, requerimos también que estas cantidades las aproximemos o cerremos de acuerdo a nuestros decimales. Es por eso que aquí en mi ejercicio, en el ejercicio que me tocó a mí resolver, en este caso, 0.558 se aproximó al número 1, 8.92
lo aproximamos al número 9, 6.64 se aproximó a 7, 11.9 se aproximó a 12 y finalmente 0.88 pues se aproximó al número más cercano, ¿verdad? Se, se redondeó a 1. Ya tenemos entonces aquí tenemos aquí un rango en el cual nosotros, de acuerdo a nuestras edades, vamos a poder identificar. Bueno, aquí vamos a ver. Aquí yo esto lo interpreté de otra forma. Aquí ya tenemos el resultado, pero vamos a ver por qué, ¿verdad? Entonces, bueno, una vez que ya tenemos estos números aleatorios que ya trabajamos, de acuerdo a nuestra población, simplemente vamos a definir un camino para transitar sobre estos números. A ver, yo voy a definir que de arriba para abajo vamos a empezar a hacer nuestro camino, ¿verdad? Entonces vamos a ir de arriba para abajo en la primera columna, después vamos a ir de abajo para arriba en las columnas 3, nuevamente de arriba para abajo y finalmente nuestra columna 4 va a ir de abajo para arriba. En este sentido, vamos a tener así como una flecha que va a ir aquí, arriba para abajo, de abajo para arriba abajo para arriba. Bien, entonces, ahora que ya tenemos estas posiciones, vamos a denominarlas así, vamos a identificar qué elementos van a ser los que van a formar nuestra muestra de 5 elementos. Entonces, aquí vamos a poner que el primero, de acuerdo a nuestro recorrido, el número 1 va a ser 18 en nuestro ejercicio. Si ustedes lo repiten, van a encontrar eh, probablemente otra respuesta porque es aleatoria, recuerden. ¿Sí? Entonces, bien. Entonces, sombreamos 18, fue el primero, de acuerdo a nuestro cálculo. Nuestra siguiente expresión es el número 9. Vamos a contar 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Nuestro segundo dato nos dice que es 17. Estamos en un muestreo aleatorio. Este puede cambiar si ustedes lo repiten, les puede dar otro tipo de elementos. Vamos por nuestro elemento 3, nos dice que está en la posición 7. Entonces nosotros en la posición 7 tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Nuevamente tenemos el número 18. Nuestra posición 4 es el número 12. Vamos a ver, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Entonces, este 12 que tenemos aquí en la columna 3 va a ser nuevamente nuestra parte de nuestra muestra y finalmente se va a repetir en este ejercicio el número 1, punto 88. Nuevamente tenemos aquí el 18. Entonces, estos elementos que tenemos aquí, tenemos ahorita que serían, estos 5 elementos serían nuestra población. Ok, vamos a admitir a una compañera. Bien, no, de momento no hay lista para los compañeros que van llegando o que tienen esa duda. Estamos haciendo un ejercicio. Ahorita al final de la clase vamos a tomar una fotografía para poder registrar la asistencia y podemos hacer un comentario general. Bien, con esto podríamos definir nuestra muestreo. Aquí en este caso nuestro muestreo era 5. Los que buscábamos en nuestro muestreo aleatorio simple, pues lo encontró de esta forma, ¿verdad? Es una forma que lo podemos resolver a través de la calculadora. Bien, vamos a ver el siguiente ejemplo, es el muestreo estratificado.
El muestreo estratificado se usa cuando se sabe que la población está dividida por estratos. Entonces se saca una muestra proporcional al estrato. Esta es muy simple. Bien, vamos a ver. Muestreo por estratos. Tenemos 4 salones, el salón A, B, C y D. Dentro de cada salón tenemos un número de alumnos. En el primer salón tenemos 20, en el segundo salón, el salón B, tenemos 30, en el salón C tenemos 35 alumnos y finalmente en nuestro salón D tenemos 27 alumnos. Nuestra población total es de 112 alumnos. Este sería nuestra población. Ahora, nosotros tenemos que encontrar eh, cuántos alumnos tenemos que determinar una muestra de 10, ¿verdad? De estas 112 vamos a escoger 10 alumnos, pero no va a ser lo mismo si tomamos el número de alumnos del grupo que tiene 35 alumnos al que tiene 20. Es por eso que nosotros vamos a hacer ahorita un muestreo por estratos. Aquí, bueno, vamos a, vamos a empezar. Bien, lo primero que tenemos que hacer es definir este porcentaje, ¿verdad? Este número 20, ¿a qué porcentaje representa de nuestra población total? ¿Cómo vamos a resolver esto? Bueno, vamos a aplicar una fórmula general que va a ser nuestra regla de 3. Aquí tenemos, a ver, es la misma información, muestra por estratos. Tenemos una población total de 112 elementos o 112 alumnos, que sería, estos 112 representan mi 100%. Y en el grupo A yo tengo 20 alumnos. Entonces, ¿a cuántos alumnos equivale? eh, ¿Qué porcentaje equivale estos 20 alumnos, ¿verdad? De mi población total. Lo que yo requiero hacer aquí va a ser multiplicar por mi 100% y dividir entre mi población total para obtener el porcentaje. Entonces, este 17.86, y ya lo puse, aquí este 17.86 equivale al porcentaje que representan estos 20 alumnos para mi población total. Ahora, para mi grupo B, que está conformado por 30 elementos, 30 alumnos, nuevamente vuelvo a hacer mi regla de 3, multiplico mi población por 100 y la divido entre mi población total y obtengo un porcentaje de 26.9, 26.79. ¿Sí? Esa va a ser la parte que representa este 30 de mi población total. Bien, el grupo C, que es de 35 alumnos, que nuevamente hacemos lo mismo, multiplico mi 35 por mi 100% y lo divido entre mi población total. Y me da un resultado de 31.25. 31.25. Finalmente, mi grupo D, aquí es grupo D, que está formado por 27 alumnos, voy a multiplicar mis 27 alumnos por 100 y lo voy a dividir entre mi población total y me va a dar un 24.11. Bien, aquí pues se cumple el 100%. Aquí tenemos un 100.01%, que es el equivalente a mi población total. Bien, una vez que ya determinamos estos porcentajes, estas proporciones con regla de 3, vamos a ir a, mi, a mis datos que tengo aquí. Aquí pues el muestreo por estratos me dice, pues ahora lo que tienes que hacer es este 17.85 lo vamos a, a dividir entre 100, en este caso, lo vamos a dividir entre 100 y lo vamos a multiplicar por 10. El resultado nos va a dar 1.7852. ¿Sí? Entonces, 1.7852, aquí a ver, voy a quitar el signo, voy a quitar los signos
para poder, aquí vamos a ver. Entonces, este 17.85, que aquí lo tengo, lo voy a dividir, ¿verdad? Lo vamos a dividir entre 100 y lo vamos a multiplicar por 10. El resultado es 1.7852. Vamos a hacer lo mismo con los demás porcentajes. Entonces, nuestro segundo porcentaje, el del grupo B, es 26.78. Aquí vamos, acuérdense, vamos a dividir entre 100, multiplicamos por 10 y nuestro resultado es 2.678. Del mismo modo, vamos a hacer nuestro grupo C. Ya tenemos nuestro resultado. 31.25 dividimos entre 100 y multiplicamos por 10. Nuestro resultado es 3.125. Finalmente, 24.1 lo vamos a dividir entre 100 también y lo vamos a multiplicar por 10. Esto es igual a 2.41. Bueno, aquí nos está diciendo, aquí tenemos una nota, estamos trabajando con una variable discreta. En este caso, recordemos que se puede cuantificar, se puede contar mediante números, pero es discreta porque va a tener un número finito, ¿verdad? Nuevamente tenemos un número finito y por tal razón vamos a requerir también que nuestros resultados por grupo los vamos a redondear, igual que en el ejercicio anterior. Entonces aquí vamos a aproximar. Este 1.7852 equivale a 2, sube a 2. Este 2.678 sube a 3. El 3.125 se queda en 3. Y finalmente nuestro grupo D, que resultó 2.41, se queda en 2. Si nosotros sumamos estos valores 2, 3, 3 y 2, nos va a dar 10, que es nuestra muestra que estábamos nosotros buscando, ¿no? Entonces, aquí la interpretación de este muestreo por estratos va a ser que del grupo A, que tiene 20 alumnos, nosotros vamos a tomar 2 alumnos. Del grupo B, que tiene 30 alumnos, vamos a tomar 3. Del grupo C, que tiene 35 alumnos, vamos a tomar 3 alumnos. Y del grupo D, que tiene 27 alumnos, tomaremos 2 alumnos. Con esto estaríamos cumpliendo nuestra muestra de 10 alumnos de nuestra población total. Este sería el ejemplo de nuestro muestreo por estratos. Bien, finalmente, y porque el tiempo lo tenemos encima, el muestreo por conglomerados quedará de tarea. Vamos a mencionar aquí nada más qué es el muestreo por conglomerados, perdón. El muestreo por conglomerados, en este caso la población está dividida por conglomerados. Entonces se seleccionan individuos al azar, un cierto número, y todos ellos forman una muestra. Aquí vamos a requerir que ustedes hagan esta investigación. Yo les voy a dar el muestreo sistemático. La fórmula, muestreo sistemático se usa cuando los datos de la población están ordenados en forma numérica. La primera observación es elegida al azar de entre los primeros elementos de la población y las siguientes observaciones son elegidas guardando la misma distancia entre sí. Este muestreo selecciona de forma aleatoria al primer individuo de la población que hará parte del estudio y luego define un intervalo para completar la muestra. Entonces, como lo dice aquí la teoría, pues bueno, vamos a hacer una primera selección de acuerdo a ciertas características e intervalo, y ese intervalo se va a repetir para el total de mi población. Bien, para el muestreo sistemático
vamos a requerir que nosotros detonemos con la siguiente, vamos a denotar con la siguiente fórmula, donde K es igual a N sobre N. Entonces, K se refiere al muestreo sistemático, si ustedes van a obtener esto. N sería el número total de elementos de la población entre N, el tamaño de la muestra. Entonces, si ustedes aplican esta fórmula, pueden ustedes empezar a trabajar su modelo de muestreo sistemático. Bien, entonces pueden ustedes reforzar el muestreo sistemático. Queda pendiente el muestreo por conglomerados, lo podemos mencionar en la siguiente sesión, de manera breve, cualquiera de los dos. Y por hoy vamos a dejar aquí nuestra sesión, son 8:53. 8:53, vamos a regresar a nuestro salón. Bien, entonces el día de hoy, repito, hicimos un recorrido por lo que vimos nuestra sesión anterior, que fueron elementos generales de estadística. Vimos algunos conceptos generales como la población, individuo, muestra, variable, dato, elemento, tipos de variables. Aquí con una imagen mostramos cómo sería la muestra de la población. Hicimos un pequeño ejercicio de variables cualitativas y cuantitativas. Nos enfocamos en nuestra sesión de hoy en el muestreo. Dentro de muestreo, vimos los muestreos probabilísticos, hicimos un ejercicio de muestreo aleatorio simple, hicimos un muestreo estratificado, el sistemático mostramos la fórmula, quedó pendiente el muestreo por conglomerados y bueno, esto es lo que hicimos, muestreo probabilístico. Entonces, hasta aquí vamos a dejar nuestra sesión. Les recuerdo, esta sesión va a quedar grabada, está siendo grabada y se va a publicar en el foro de dudas de la unidad 1 por si la requieren consultar o si por alguno de los compañeros o compañeras de nuestro grupo quisiera consultarlo posteriormente. Bien, vamos a terminar ahorita de gestionar nuestra grabación. Vamos a detener